civismo, de la ética y de la moral. Un pueblo que no esté educado es un pueblo que anda perdido. Entonces, la República Dominicana ya vemos que inclusive a nivel de las escuelas, estamos en rendimiento escolar en el número 146 de 148 países del mundo, entre los últimos. Sí. Eso da pena cuando... A pesar de la gran inversión, tiene 10 años el pacto que se realizó del 4%, profesor. La inversión del 4% solamente ha servido para hacer multimillonario a sectores vinculados a los gobiernos que lo han utilizado. Y se demuestra cuando la mayoría de los ministros de educación termina siendo candidato presidencial. a presidencial, sí. Cuando aquí se sabe que para ser candidato presidencial hay que tener muchos recursos, pero es tanto el recurso que se dilapida a nivel de educación que entendemos que ahora va mejorando porque vemos un ministro de educación que tiene una vocación de maestro, que no está aspirando posiblemente a ser presidente ni nada que se parezca, y que entonces él entienda cuál debe ser su labor, como vemos que lo está logrando para bien del país. Las guardianes de la Constitución proponen, profesor, que se enseñe la Constitución en las escuelas, en la educación básica y primaria, ya a propósito de la tanda extendida, que en muchas ocasiones no hay una materia que siga y los estudiantes se quedan jugando hasta que lleguen las 4 de la tarde que despachan. Es porque bien se podría incluir la enseñanza de la Constitución, como proponen los guardianes de la Constitución, usted propone, como una materia que se enseñe en las escuelas, profesor. Claro, mira, en el año 2015, los militares y combatientes constitucionalistas fuimos al Congreso y llevamos un anteproyecto de ley para constitucionalizar la vida nacional. O sea, para hacerla obligatoria, a pesar de que la Constitución, en su artículo 63, numeral 3, establece que hay que educar en Constitución por muchas razones, entre ellas para tener ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y deberes, lo llevamos al Congreso y recordamos que ahí vino el que era presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, hizo entonces una campaña de la Constitución para niños. Cristina Lizardo llevó a cabo otra campaña, pero no sometieron el proyecto para ser aprobado y convertirlo en ley y hacerlo obligatorio. Convertirlo en ley, que esos se quedaron en iniciativa, muchas iniciativas hablando de que sí, que se debería hacer, pero no se aprobó la ley, profesor. Así, y ahora mismo, el mismo Tribunal Constitucional ha hecho acuerdos con la misma Ministerio de Educación en varias ocasiones. Sí. Y ahora, cuando hicimos rueda de prensa el pasado lunes, nos encontramos con que a los 2 o 3 días la Asociación de Universidades se reunió y aprobó por unanimidad el que se impartiera la Constitución en las universidades. El ministro de Educación ya ha anunciado en otras ocasiones también que lo van a hacer. Pero ¿qué queremos nosotros, los militares y combatientes civiles que pertenecemos a la Fundación y a este movimiento guardián de la Constitución? Sí. ¿Qué queremos? Nosotros lo que queremos, y se lo propusimos al señor presidente de la República, le enviamos una comunicación también donde le añadimos la nota de prensa del antepasado lunes que hicimos, donde le proponemos al señor presidente lo siguiente: que mediante un decreto, él conforme una comisión de emergencia para llevar los estudios a las diferentes escuelas y universidades. Un programa. El programa que nosotros estamos proponiendo consiste en lo siguiente. Sí. Y atención, amigos y amigas que nos escuchan. Nosotros estamos proponiendo que las 17 direcciones regionales
que tiene educación, o 18, que sean reunidas en un resort. Estamos en vacaciones. Como hicieron los diputados que iban a discutir leyes y cogían para un resort. Pero ellos que vayan, que lleven su familia, Sí. para que aprovechen este periodo de vacaciones y que en esos 2 o 3 días se le imparta un taller sobre los artículos más importantes de la Constitución de la República. Que ellos lo entiendan, que se hagan prácticas ahí en ese taller y que ellos determinen que han entendido. Por ejemplo, entender el artículo 246 que nos dice a nosotros quiénes son los encargados de supervisar y controlar, fiscalizar los gastos del Poder Ejecutivo. Bueno, pues es el Congreso, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Hablar de la importancia de que no se pierda un centavo del presupuesto, porque resulta y viene a ser que la educación no tiene calidad en este país, la calidad que exige los tiempos para el desarrollo, porque se pierde mucho dinero y hay muchas formas de evadir la manera en que se pueden fiscalizar y el Congreso no hace su trabajo, que es, con mira al informe de la Cámara de Cuentas, que el presidente le rinde informe al país en el Congreso, ellos crean comisiones para ver si es verdad que ese dinero que se ha hecho constar en una auditoría es cierto o no. Eso le corresponde al Congreso. Para mantener a raya los gastos, bueno, pero los directores regionales, comprendiendo todo eso y varios artículos más, pues se podría ir para en la próxima semana reunir los 108 distritos escolares que hay, cada parte en cada región, y trabajar con otro taller. Y que la otra semana esos técnicos del distrito escolar, de las escuelas del país, que son más de 5.668 escuelas, que reciban los profesores sus talleres, y esto se puede hacer en un mes y medio. Para que se pueda impartir la Constitución, ya sea en la básica, en la primaria o en las universidades, haría falta capacitar a los profesores. No, eso es lo primero. Por eso estamos hablando que el sistema educativo puede comenzar de esa manera, como está diseñada su estructura, hasta llegar a los grupos comunitarios que están vinculados con los maestros. Mira, si entonces los maestros le imparten esos talleres a los muchachos y lo ponen a hacer seminarios sobre la Constitución de la República, y donde le ofrecen obras de teatro también. Obras de teatro, donde a las mejores presentaciones teatrales, escritas, sean premiados los muchachos, los mejores de cada escuela. Cuando viene a ver, vamos a tener un grupo de muchachos que a nivel nacional se van a enfrentar en los canales de televisión que hay locales, en el canal de Radio Televisión Dominicana, en la televisora dominicana, para ellos exponer lo que saben de la Constitución. De ahí saldrá, profesor, de esa generación de estudiantes, si empezamos desde la primaria hasta la universidad, de ahí saldrán los futuros abogados, de ahí saldrán los futuros políticos. Oye, porque el interés que tenemos es que cada candidato o candidata conozca lo que le corresponde constitucionalmente, sí, para defender la calidad de la democracia. Porque si no tenemos calidad en la educación dominicana, mucho menos vamos a tener calidad en la democracia, que es un punto que debemos tratar hoy. ¿Por qué la calidad de la democracia hoy, que nunca se ha enseñado, sí, que hay que hacerlo? Hoy necesitamos tener nosotros, de alguna manera, que este movimiento sea aceptado por movimientos guardianes de la Constitución. Ahí hay un hombre y una mujer, cada uno del lado de la Constitución, hablando claro por qué la corrupción es tan pecaminosa, porque crea la delincuencia, la violencia, crea la inseguridad del país, y eso se debe a que la mayoría de los líderes que van a ser candidatos en sus diferentes niveles usan el soborno como medio
para llegar a los cargos. Y decimos nosotros, sostenemos, que el que soborna para ganar, quiere ganar para robar. Aquí la fuente fundamental de muchos políticos para enriquecerse es las posiciones en el Estado. Porque el Estado tiene un presupuesto grandísimo, más que cualquier empresa. Entonces, los políticos están yendo detrás de ese presupuesto y hacen todas las mañas del mundo para ellos recibir esa democratización de la corrupción. Porque hay que saber, y del modo democratización de la corrupción, que llegue más gente. Porque cuando tú ves, o ven los amigos televidentes y nosotros, lo que ha ocurrido en nuestra vida republicana. Por ejemplo, ¿en qué punto estamos hoy? Para entenderlo, comencemos la primera fase de desarrollo de nuestra democracia, entre comillas, sí, que fue cuando se promulgó la primera constitución el 6 de noviembre de 1844. ¿Qué se planteaba? Bueno, que el gobierno de la República Dominicana era civil, republicano, sí, democrático y representativo, casi como hoy, lo mismo de hoy, sí, en el artículo 4. Bueno, pero fue que llegamos a hablar de democracia, de esa democracia liberal que ya se había comenzado en los Estados Unidos en el 1786, cuando se publica la primera constitución, cuando George Washington es el presidente norteamericano, sí, que fue el mismo, que fue líder de la guerra de independencia norteamericana, que fue una de las diferencias que tuvimos aquí, donde los trinitarios no llegaron nunca a manejar el poder, a menos que no sea cuando el 9 de junio de 1844, Sánchez dio un golpe de Estado, pero que va, Santana lo quitó al mes, y de ahí en adelante siguió el tipo de gobierno de aquí, contrario a la democracia, fue el caudillismo militar, donde Santana como atero y Báez como maderero se alternaron en el poder hasta que se hizo la anexión a España. La primera fase de nuestra vida republicana fue de caudillos militares, ateros y madereros, que después de la restauración, cuando se instalan los primeros gobiernos, que se instala el de General Cabral, primero Pimentel, el General Cabral comenzó y ahí lo derrocaron para traer a Báez. Báez siguió y fue 3 veces más presidente, pero era un atero que cuando no... Atero significa que tenía hato de vaca. Sí, ese era Santana. Ahí. Báez era maderero, como la madera preciosa que se iba buscando en los montes, se iba alejando, que era la caoba, se fue encareciendo, fue disminuyendo su exportación, menos dinero, pero Báez quería dinero para hacer la campaña política, para mantener comprados a los generales, a los grupos que le daban las informaciones, los calíes que tenían los gobiernos, y recurrió al primer empréstito que se hizo aquí, por allá por el 1869, que fue el empréstito Harmon, donde Báez solicita